Hola, buenas noches. Soy María Teresa. Hoy vamos a hablar de dinero. Ayer habíamos hablado de que hoy iba a hablar de por qué el dinero no me rinde. Pero la verdad, yo encuentro que el tema de dinero es supremamente importante y hay mucho que saber del dinero desde la terapia, desde el inconsciente. ¿Cuántas cosas pasan? ¿Cuántas cosas pueden afectar el inconsciente? Las cosas que nos pasan con el dinero. Tanto si llega muy poquito, si llega abundante y lo gastamos muy rápido. Sí, hay épocas que tenemos muchos ingresos, inclusive mucha plata, y de repente perdemos todo. Son muchísimas cosas que hay que buscar en el inconsciente. El tema de dinero es un tema supremamente que abarca mucho. Entonces yo realmente voy a hablar hoy de dinero, básicamente cubriendo todas las aristas, más o menos todas las aristas de las situaciones que se pueden presentar desde el inconsciente, que es lo que necesitamos solucionar, que siempre desde este tipo de terapia de desprogramación evolutiva buscamos siempre el origen, ¿no? En el inconsciente, dónde está la causa para venir a sanar después, hacer los ejercicios de terapia. Pero es supremamente importante que por lo menos vamos ubicando qué nos pasa o de dónde viene lo que nos pasa, porque encontrar el origen es encontrar la mitad de la solución. Entonces hoy voy a empezar y voy a darle el orden cronológico más o menos de las cosas que pasan. Todo tipo de terapia regularmente uno busca primero la parte ancestral, luego busca en el momento que la madre se entera y el padre se enteran que está embarazada, y el proceso del embarazo, luego el nacimiento y luego la niñez hasta los 7 años. Todo tipo de terapia se va como a estas diferentes etapas y hay unas que se enfocan más en una etapa que en otra, pero aquí hay que recorrerlo todo porque en todas las etapas, en el tema de dinero, pueden pasar cosas que nos afectan ahora y que no entendemos por qué nos pasa eso que pasa. Entonces vamos a hablar del tema de los ancestros. A veces tenemos programas de ancestros. Yo ayer hablaba de que tenemos afinidad, a veces podemos ser doble de un ancestro por parecido físico, o podemos ser dobles por nombre o por afinidad en cuanto a fechas de nacimiento. Entonces, esto no quiere decir que tengan que nacer el mismo mes, no, son ciertos periodos del año que están en una línea de afinidad que son del doctor Maïs-Frechet. Entonces, cuando tenemos una de estas cosas de uno de nuestros ancestros, o inclusive de varios, hay personas que tienen programas de 3 y 4 ancestros en la misma línea y el mismo tipo de problema. Entonces hay que empezar a desprogramar eso. Hay muchas causas que, por ejemplo, nos afectan. A veces un ancestro, por ejemplo, hizo mucha plata y en un momento sufrió, digamos, una estafa y la perdió toda. Entonces, los descendientes que vengan en esa misma línea es por fecha de nacimiento que se ubican, del abuelo, digamos, hablemos de un abuelo en este caso, esos descendientes desde el inconsciente, no desde la manera consciente, porque conscientemente todos queremos tener dinero y tener mucho y tener recursos y tener riquezas, o sea, eso es muy normal, es muy humano. Pero en el inconsciente, ¿cuál es el programa que nos está gobernando? En el inconsciente puede haber ese programa, por ejemplo, no, es mejor que no tengas riqueza porque me puede pasar lo que a mi abuelo lo robaron. Yo no estoy consciente, pero el inconsciente es el que nos rige las decisiones. El inconsciente nos dirige en cuanto a la pareja, el inconsciente nos dirige en cuanto a la economía, nos dirige en cuanto a la carrera y nos dirige en cuanto a los amigos. O sea, hay mucho que decir en este tema. O sea, terminamos tomando decisiones de acuerdo al inconsciente. Entonces, por eso es tan importante ir allá y buscar qué hay ahí que nos está impactando. Ese es un modelo de que el inconsciente no nos deja hacer riqueza. Vamos bien y de repente
se nos vienen al piso las cosas, se nos viene al piso el negocio, los socios, si es una sociedad, se desbarata y no nos deja llegar al nivel de crecimiento que tenía el abuelo, por ejemplo, cuando lo estafaron, cuando lo robaron. Entonces, porque el inconsciente no es malo, el inconsciente no juzga, el inconsciente no dice esto es bueno o es malo, el inconsciente, el objetivo es mantenerte vivo, es que él quiere lo mejor para ti y es mejor que estés tranquilo a que tengas la descarga emocional del dolor de que en un día te quiten todo, te hagan una estafa con papeles falsos, lo que sea, te dan un bien que no era de esos propietarios y de repente lo perdiste todo. Entonces el inconsciente trata de que tú no tengas que vivir ese momento, entonces te corta las cosas, te las impide que llegues a ese punto. Pero es un obstáculo para que tú hagas el dinero. Una vez que te desprogramas ya puedes hacer el dinero y no te va a pasar lo del abuelo. Entonces eso es importante. Y hay personas que sí, aún así hacen el dinero y efectivo, a más o menos a la edad del abuelo, les pasa lo mismo, una estafa. Entonces, ese es un programa que nos detiene mucho de avanzar en cuanto al dinero, en cuanto a bienes, en cuanto a riquezas. Ese es un programa. Otro, cuando también por acumular riquezas, de repente lo matan para quitarle, para robarlo. Esa es otra, cuando se pierde la vida. Entonces el inconsciente siempre, no puedes tener riqueza porque te matan. Es lo que el inconsciente maneja dentro de los impulsos emocionales, ¿no? Dentro de la memoria celular, porque el inconsciente no está en el cerebro como la gente, las teorías iniciales que vean, no, está en cada célula del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que la impresión fue tan fuerte, hubo tanta descarga emocional que se impregna por memoria celular a los descendientes. Entonces, esa es otra causa en cuanto a los ancestros, que a veces no nos dejan avanzar, no nos dejan prosperar. Hay un miedo, hay un mejor quedarme pequeñito, mejor no prosperar porque de pronto me pasa lo que a mi ancestro. Entonces, eso es una cosa que nos afecta. Hay otra que es que a veces repetimos el mismo ciclo. Mi abuelo, inclusive hasta el matrimonio, se casó a los 20, yo también. Mi abuelo tuvo riqueza a los 35, yo también. Y a los 38 quebró, yo también. Y a los 45 volvió a tener riqueza y la persona que está en la misma línea de afinidad también. Entonces, si se repiten los programas, como vemos que sí hizo la riqueza como el abuelo, luego quebró como el abuelo, uno empieza a buscar toda esa información con la familia, ¿no? Esto no es fantasía, sino uno se cerciora con los que estén vivos, que le puedan dar toda esa información para ser certeros en la investigación. Y entonces lo que uno hace ahí es, cuando ya consiguió de nuevo saber que a tal edad el abuelo volvió a quebrar, por ejemplo, te rompe el ciclo, entonces hace una terapia para romper ese ciclo. Y entonces cuando él llegue a realmente a tener ese dinero, esa riqueza, esa abundancia, no se vaya. Entonces siempre hay que ubicar muy bien la terapia porque todo eso se puede sanar, todo, desde el inconsciente. De eso se trata esta terapia, que es quitar esos programas y luego reprogramar, meter ya programas que sí le sirvan a uno para que le funcione el dinero, para que uno pueda acumular, para que uno pueda avanzar económicamente, el dinero rinda, crecer, dejar el miedo, miedo al éxito, miedo a la riqueza, miedo a la abundancia de dinero. Entonces, cuando se quitan esos programas, ya la persona va con su propia fuerza y puede lograrlo. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Sanamos primero toda esa parte ancestral, que esa es una cosa que hay gente que está desafectada por eso. Otras personas no es eso. Otras personas, perdón, yo tomo ahorita porque tengo... Otras personas, lo que les impacta mucho es cuando mamá se entera que está embarazada y mamá no recibe la noticia bien. Lo que sea, siente miedo, siente angustia, enojo, depende de cualquier situación, pero la mamá recibe mal la noticia. Entonces, y a veces mamá y papá. Entonces, esta situación hace que el niño desde ahí tenga un no merecimiento, una sensación de no merecimiento. Esa es una situación. Otra puede ser que
en el momento del nacimiento, que el niño nace o la niña y papá quería que fuera niña, papá y mamá querían que fuera niña y ella nace y nace niño, o que querían que fuera niño y nace niña. Entonces cuando papá y mamá, antes, ahora ya uno sabe con exámenes, pero hay gente que dice, no, yo no quiero hacer el examen, yo quiero que sea sorpresa, pero prefiero que sea niño. Y resulta que cuando nace el bebé sentían, y sobre todo atrás que no se hacían estos exámenes, nace y sienten defraudados, ay, yo quería niño, mire, es una niña. Entonces el niño siente eso, lo siente, y entonces él empieza a sentir que no merece. Y ese no merecimiento lo lleva a que cuando coja el dinero, lo regala. O sea, regalos para acá, toma este, te presto a ti. Y entonces él hace mucho ese manejo del dinero para que me quieran, para que me aprueben, para que vean que yo soy muy bueno, para que vean que yo soy muy generoso. Pero en el inconsciente es, quiero que me quieran, que me aprueben, que yo soy bueno, que me quieran. Y ese no merecimiento lleva a muchas cosas. No merecimiento puede nacer de ese tipo de momento de nacimiento, pero también no merecimiento puede venir de abuso sexual en la niñez, porque viene una disminución de la valía desde el inconsciente. Entonces este tipo de persona cuando crece no tiene control del dinero, no lo usa de una manera que no tiene coherencia, no tiene orden, no tiene prioridades, lo maneja de una manera muy desordenada y es precisamente ese no merecimiento. Cuando las personas tienen no merecimiento, la manera de usar el dinero no es la mejor. Ahora, todos estos tipos de situaciones, alguien puede decir, oh, pero yo tengo tal situación, a mí no me pasa eso con el dinero. Depende que si traes el programa, o sea, o todos somos nietos del mismo señor y solo me pasa a mí. Es que los otros no nacieron con ese programa, además están en otras fechas de nacimiento y no heredaron ese programa. Si no lo heredaste, qué rico. Pero si estamos, si estamos en esta situación es porque algo hay atrás de las cosas que estamos hablando en este momento. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante. Lo mismo en la niñez. En la niñez pueden pasar varias experiencias que nos hacen sentir que no merecemos. Cosas que pasan en la familia, experiencias en la primera etapa escolar de que nos hacen sentir de esta manera y entonces ahí empezamos a tener muchísimos inconvenientes con el dinero que no administramos, sino es que no queramos, sino que es que no nos rinde porque queremos eso, preferimos que nos quieran, preferimos que ayudarle a este, prestarle al otro y en el fondo el dinero pues es que no lo estamos usando de manera sabia, pero porque las emociones nos controlan. Y hay unas razones también que son bioquímicas y uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso? Cuando mamá está embarazada, hay dos situaciones. Cuando es en el inconsciente, el líquido es liquidez. Por ejemplo, si el parto fue un parto seco, quiere decir que mamá no tenía mucho líquido amniótico y esa liquidez, esa falta de líquido hace que el joven, el hombre ya cuando va a trabajar o la mujer, no le lleguen propuestas grandes, ni él aspire como o si aspira igual no le lleguen esas oportunidades grandes de ganar mucho, de crecer, no, es poquito porque con poquito líquido amniótico sobreviviste en el vientre de mamá. Entonces, como con poquito fue suficiente para preservarte la vida, entonces el inconsciente le trae poquito, porque con ese poquito él sobrevivió. Eso en cuanto a un parto seco, un parto donde hubo poquito líquido amniótico. Pero hay otro caso, que la mamá tenía muy buen líquido amniótico y de repente pasó algo. Se le venía líquido amniótico porque tenía una placenta previa total, que conozco muchos casos, o porque ella estaba, angustiada, porque había amenaza de aborto y de repente se le viene el líquido amniótico. Y esa impotencia de mamá angustiada que su niño, que fuera a perder su bebé, que el líquido se le salía y ella no podía detenerlo,
Entonces esa impotencia, esa angustia, se me va el líquido de la vida, de mi bebé. Esa sensación, eso le puede pasar al adulto, al hijo, cuando crece, de que el dinero se le va así, como dice la gente, como agua entre los dedos. Porque es la misma sensación de mamá cuando veía que se le salía el líquido amniótico, ella no podía detener eso y no sabía si por ese evento tan grande o tan fuerte iba a perder su bebé. Entonces, ese es algo que pasa mucho. Se va el dinero y que la gente dice, pues que es como agua entre los dedos. Y uno dice, pero es un adulto, ¿cómo maneja la plata así? O sea, como agua entre los dedos, no sabe sumar, restar, escribir y gastar la plata. Pero son esas desde el inconsciente lo que está pasando. Entonces, todos estos aspectos son supremamente importantes porque no sabemos cuál es el suyo, cuál es la situación suya. Entonces, cada quien puede tener por aspectos diferentes la misma razón, que o no me llega mucho dinero, o me llega y lo malgasto, o me llega y lo regalo y lo presto porque quiero ser aprobada, o me llega, o no me llega muy poquito, o tengo ciclos de mucho y luego lo pierdo. Entonces, son muchas las situaciones en cuanto a dinero, lo cual son todas muy importantes, que en terapia, al ubicar la razón, a veces hay una, a veces hay dos, hay tres, entonces hay que quitar esos programas, que es lo que la terapia nos permite, quitar esos programas y luego reprogramar a un programa que sí me sirva a mí para seguir avanzando económicamente. Ya no tener eso, mi inconsciente ya lo limpié, ya me hice consciente que ese problema estaba ahí, lo limpio y lo sano con los ejercicios de terapia, que entre la terapeuta y el cliente se habla, se trabaja y se llega a esa solución y se reprograma para que el dinero ya fluya. Entonces es un tema muy lindo y un tema supremamente importante para todos los seres humanos cuando tenemos inconvenientes con el dinero. Cuando nos va bien, pues uno no busca un terapeuta, porque nadie busca un terapeuta porque es muy rico. Entonces, qué rico los que tienen un tema muy, muy bueno con el dinero. Pero estamos aquí porque vamos es los que de alguna manera necesitan uno u otro tipo, o sea, una terapia, pero que no sabe de dónde viene eso. Entonces, es muy, muy importante entender que es un universo muy grande, pero que para todo hay solución y que hay que ubicar realmente la causa. Ubicando la causa, tenemos la mitad del problema resuelto. Entonces fue un placer haberles hablado hoy de este tema tan bonito, de este tema o sea, con tanto oculto que no sabemos de que esos temas nos puedan afectar el dinero. Y les agradezco su atención. Suscríbase, comente, comparta, y el próximo tema va a ser una sorpresa. Feliz noche.